Continuamos ahora con el tema de principales retos y proyectos normativos en la implementación de la reforma penal a partir de la experiencia del Estado de Chihuahua, en donde participará el licenciado César Cabello Ramírez, quien es secretario ejecutivo del Centro Estatal para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del Estado de Chihuahua. Y queda con ustedes moderando la mesa el licenciado Óscar Antonio González Madero, secretario técnico de Estudios y Proyectos Normativos. Muchas gracias. Es un honor moderar la mesa a cargo del ponente, el licenciado César Cabello Ramírez. Como cuestión preliminar al desarrollo de su currículum, me permito exponerles la finalidad de este eje de estudios y proyectos normativos y el motivo de la invitación a nuestro ponente. Gracias. En ese sentido, la finalidad del eje de estudios y proyectos normativos radica en identificar, en primera instancia, el impacto de la reforma constitucional que incorpora el sistema procesal penal acusatorio en la normatividad del Poder Judicial de la Federación, a partir de analizar la propia Constitución y la legislación secundaria que en su momento sea expedida, así como también impulsar ante las instancias del Consejo de la Judicatura Federal la emisión y la adecuación de la normativa que sea necesaria para que sea posible instrumentar el proceso penal acusatorio en el propio seno del Consejo de la Judicatura. Y en último momento será la de vigilar que la instrumentación de estos cambios normativos sea contextual y congruente con los principios constitucionales y procesales del nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Sí. La síntesis curricular que me permitiré leer enseguida del licenciado César Cabello Ramírez, como ya lo menciona nuestro presentador, el licenciado Israel Ramírez, es actualmente secretario ejecutivo del Centro Estatal de Instrumentación del nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Chihuahua. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho del Estado de Chihuahua, y se ha desempeñado como regidor del Ayuntamiento de Ciudad Jiménez, también como diputado local en la 56 legislatura, secretario técnico del municipio de Chihuahua, presidente municipal de Ciudad Jiménez, jefe del Departamento de Afectaciones en el municipio de Chihuahua, diputado local de la 61 legislatura y secretario ejecutivo actualmente, como ya les había comentado, del Centro Estatal para la Instrumentación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua. El motivo de la invitación a nuestro ilustre ponente es precisamente esta vasta experiencia en la reforma penal del Estado de Chihuahua como un promotor y vigilante de las iniciativas de ley necesarias para que ocurriera el cambio del sistema procesal penal acusatorio en ese Estado, así como también el gran conocimiento adquirido a través de su labor en el Centro Estatal para la Instrumentación del nuevo Sistema de Justicia Penal, donde se ha enfrentado día con día con la realidad de la operación de este nuevo cambio de paradigma y ha desarrollado soluciones dentro de muchos ámbitos en el normativo. Sin llevarle más tiempo que esto para su presentación, le cedo el uso de la palabra al licenciado César Cabello para quien solicito un aplauso. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo debo empezar agradeciendo la invitación de manera muy especial al magistrado Óscar Vázquez Marín y a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes una experiencia que tratará de ejemplificar, porque no puedo hacer más, lo que ha sido un modelo en una de las entidades federativas que ha transitado ya de su sistema mixto inquisidor a un sistema acusatorio adversarial, no solamente desde la parte de la reforma legal, que puede ser muy interesante, pero este es un momento en el tiempo prácticamente único. Después de que se resuelve todo lo que debe de legislarse, hay un momento de aprobación de parte del Congreso y luego viene el verdadero problema. Todo el proceso de instrumentación y de cambio cultural incluso, que lleva, yo diría, un relevo incluso generacional. Ya lo decía en la anterior exposición el señor magistrado Óscar Vázquez Marín, tenemos que pensar en el futuro abogado. ¿Cuáles son los nuevos abogados que llegarán a hacerse cargo de un sistema
acusatorio y adversarial, que en perspectiva tiene 5 años, 6 años, 7, en algunas partes como en el modelo federal aún no iniciamos, sobre la perspectiva de 200 años del anterior modelo que estamos dejando atrás. Entonces, sí pensar en el escenario de futuro y en los nuevos abogados me parece que es una de las vertientes transversales de una planificación adecuada para implementar el nuevo modelo de justicia penal. Yo quisiera explicar cosas que ustedes ya saben, pero no porque las sepan dejan de ser importantes a la hora de recordarlas. No es solamente un cambio en el mandato constitucional, que de suyo ya es una modificación de altísima envergadura, yo diría sin referente alguno, más allá de el propio constituyente del 17, encontramos una reforma de Estado tan importante como la que estamos por vivir, y no es porque el legislador se le haya ocurrido entrar en una especie de moda que la globalización en la que vivimos nos estuviera trayendo, sino porque verdaderamente los estándares del debido proceso los encontrábamos un tanto cuanto alejados de lo que debería de ser en nuestro sistema tradicional de justicia, y teníamos procesos de impunidad realmente muy importantes, que no podíamos ya dejar de lado. El reclamo social me parece que era mayúsculo en ese sentido, y cuando hablo de impunidad no estoy hablando del momento o del acto judicial de resolver sobre la absolución o sentencia de alguien. El problema de la impunidad pues es lo que sucede desde antes, desde la comisión de un delito, y los nulos procesos de investigación y la falta de una institución poderosa como debe ser el Ministerio Público para poder llevar los casos con todos los elementos de prueba y con una teoría del caso bien construida hasta el juez. Teníamos una institución pues no en ese sentido, y en consecuencia un grave problema de impunidad, con ello una desconfianza social brutal, diría yo, que es palpable con cualquier ciudadano con el que nos podemos poner a platicar y sepamos no es solamente este momento de inseguridad que el país vive, sino mucho antes de esta crisis de inseguridad que nuestro país vivía, ya teníamos un alto deterioro en la credibilidad social, en el policía, en el Ministerio Público, en el propio juzgador, en todo el aparato judicial. La sociedad no tenía una cercanía y una confianza que le da una riqueza y una solidez a las instituciones necesarias para poder seguir funcionando de manera adecuada. Estas fueron las razones por las cuales de fondo sucedió el cambio constitucional: apegarnos a los estándares del debido proceso que internacionalmente eran aceptados, reconocer que los hoyos de impunidad que teníamos realmente eran muy importantes en este país, tanto en el fuero federal como en cada una de las entidades federativas, y reconocer que si el Estado tiene una razón de ser es para serle útil a la sociedad de la cual forma parte y de la cual se alimenta para hacer gobiernos. Si la sociedad tiene un problema de credibilidad con sus instituciones a la hora de hacer justicia, de justicia penal, era hora de hacer algo. Yo pienso que eso en el fondo pudo ser el pensamiento más profundo de todos los que actuaron en la modificación constitucional que hoy nos pone en el aprieto de tener que implementar a lo largo y ancho del país. Un aprieto, por cierto, muy reconfortante, porque es reconstruir una parte sustancial del Estado para servicio de la sociedad, la forma de aplicar la justicia penal a sus integrantes. Antes yo quería diferenciar, hay dos momentos que ya habíamos hablado al inicio. Uno, lo que son los problemas estructurales, que yo los propongo, los expongo como todo el proceso legislativo. No es solamente una reforma procesal la que vamos a vivir. La Constitución no nos dice que vayamos por un nuevo Código de Procedimientos Penales de manera exclusiva. Claro, el Código de Procedimientos Penales es la columna vertebral de una reforma integral que tendrá impactos normativos por muchísimos ordenamientos, desde las leyes orgánicas de las instituciones del Ministerio Público, de los poderes judiciales,
por cada una de las entidades, por el propio Poder Judicial Federal. Seguramente las defensorías públicas tendrán que sufrir también esos impactos normativos. Habrá un paquete de leyes que seguramente se les denomine de primera y de segunda generación para poder ir acomodando el marco normativo, solo el marco normativo, a lo que luego las instituciones de manera obligada tendrán que poner en marcha con esas leyes. Y los problemas funcionales que devienen pues de cada reforma que exista, cada ley vigente que esté ya empezando su funcionamiento, pues tendremos que tener preparaciones previas para poner en marcha las nuevas instituciones o la reingeniería de las instituciones, y luego cómo en el trabajo de todos los días la permanencia de esas instituciones tiene que ir consolidándose con el buen servicio y la aplicación de las responsabilidades que la ley le da. Si pasamos. Yo subrayaría la necesidad del acuerdo político. Miren, este es un proceso que necesariamente tenemos en perspectiva que ubicarlo y definirlo como un proceso político para que pueda suceder la reforma de Estado que mandata la Constitución. Sin el acuerdo político, las cosas van a suceder de manera lenta, no homogénea y yo diría que hasta confrontada en algunos de los casos. El acuerdo político no es suficiente en este momento, no obstante que los titulares de los tres poderes, acatando el mandato constitucional, se reunieron para generar una entidad dentro de la CETEC, amalgamar una serie de expresiones institucionales en un consejo consultivo para poder darle seguimiento a la reforma. No es suficiente porque los poderes públicos se reunieron solo para eso, cuando realmente el mandato de la Constitución debe, por su envergadura, debe de responsabilizar al titular del Ejecutivo, al titular del Poder Judicial y a los titulares de las dos cámaras de diputados como responsables de un proceso político de cambio institucional. Si en ese nivel no se encuentran las cosas, vamos a marchar de manera lenta, dispar y yo diría hasta confrontada en algunos de los necesarios cambios institucionales y legales que se deban de hacer. Por eso se necesitan las primeras autoridades de este país sentadas conduciendo desde la parte política todo el proceso de instrumentación de un sistema que requiere a los titulares ahí sentados, es una expresión, verificando que las cosas sucedan de la A a la Z. Yo creo que la coyuntura del cambio de gobierno permite pues tener una posibilidad en ese sentido. No quiero decir que lo que se haya hecho haya sido equivocado, creo que hemos tenido avances importantes. Le hemos dado en las entidades, de alguna manera soportando un procedimiento federalista muy importante, hemos hecho que la federación también camine. La federación por su parte en algunas ocasiones nos ha impulsado a seguir avanzando en diferentes grados en la consolidación del sistema, pero falta todavía un nuevo impulso, un nuevo replanteamiento que nos permita realmente en los 3 años que tenemos consolidar en todas las entidades federativas y en nuestro sistema federal, es decir, a lo largo y ancho del país, el sistema de corte acusatorio adversarial, con independencia de la interpretación posible que pueda existir en alguien, de decir que la fecha plasmada es para dar inicio a todo el proceso de transformación. Yo francamente lo entiendo como es el momento culminante, donde a partir de que el transitorio nos dice tienen 8 años, pues dentro de 3 años deberíamos estar ya en pleno funcionamiento. Antes de eso, yo quisiera decirles, para poder abordar una experiencia local, nosotros tuvimos que hacer primero un diagnóstico. Creo que esa es una parte que en el escenario nacional tenemos que revisar también. ¿Con qué contamos? ¿Qué elementos tenemos? ¿En qué grado de avance nos encontramos? ¿Cuál es la situación para poder conocer el piso y poder pasar a otros renglones necesarios que debe tener un plan estratégico para generar la reforma en las entidades federativas en la que se trate o en el propio sistema federal? Un programa estratégico, un plan estratégico debe tener entonces, después de su diagnóstico, un programa normativo integral.
Decisiones de orden político también respecto a la gradualidad. ¿Avanzamos pues por delito, por tipo de delito, o avanzamos territorialmente para consolidar la reforma? Son decisiones de orden político que debe de tomarse a partir, claro, de conocimientos técnicos, pero a fin de cuentas los titulares del poder público deben de decidir estas cosas. Si en una entidad o en la federación misma se avanza por territorio o se avanza por tipo penal, no podemos escapar a una discusión de orden político, aún con conocimientos técnicos de este tipo de información para tomar las decisiones. Tenemos que definir un proceso de selección de funcionarios. ¿Hay nuevos funcionarios que se van a integrar al modelo? ¿Hay nuevos responsables del Poder Judicial que van a hacerse? Yo hace rato ya la exposición del señor magistrado y dejaba ver, bueno, los jueces de control serán jueces que vengan de carrera judicial, o se abrirá la posibilidad de que nuevos integrantes estén incorporándose. Yo pienso que el planteamiento es muy válido para el Ministerio Público como para la policía, la que se trate, ahora estamos en un proceso de transición, como para los defensores públicos. Los operadores del sistema deben de tenerse previa una planificación de la selección de sus funcionarios y adicionalmente un proceso de socialización. Ya lo tocaba también el anterior expositor. Yo diría un proceso de difusión no es más que una parte de un proceso de socialización que tiene que tener raíces muy profundas. El mayor aliado social que requerimos para generar la transformación de las instituciones es la sociedad en conjunto. El deterioro institucional que tenemos, el descrédito que tenemos en nuestros aparatos de justicia es tan grave que si no encontramos en la sociedad y sobre todo en la sociedad organizada los aliados suficientes para que soporten el cambio, vamos a tener voces de la contrarreforma de manera muy rápida, porque no va a haber un cabal entendimiento de los principios de presunción de inocencia. Se pensará que el Estado está soltando y liberando a los que previamente ya en medios de comunicación se les sentenció como culpables. La sociedad no entenderá que no es la cárcel el único camino que necesita una persona para poder encontrar un proceso de reinserción social. La sociedad no entenderá de manera muy rápida que haya un concepto de justicia alternativa en donde de manera sin necesidad de utilizar al aparato judicial o aún utilizándolo se puedan resolver conflictos de orden penal sin que necesariamente se lleven a una sanción en la que tenga que incorporársele una pena privativa de la libertad. Todos estos conceptos requieren de una gran alianza social y se debe de planificar de manera previa, porque si empezamos procesos de implementación del sistema penal sin la alianza social suficiente, la falta de entendimiento de todo el concepto, de todo el modelo, puede provocar voces de la contrarreforma muy poderosas que hagan al poder público retroatraerse de manera inmediata, generando reformas legislativas que se aparten del debido proceso. Entonces, primero las alianzas con la sociedad. Tiene que haber un programa de comunicación social que aclare los problemas paradigmáticos que van a suceder. Les platico, en Chihuahua, y no es ajeno a ustedes, hemos tenido manejos no los más afortunados, de manera muy lamentable. Han sucedido cosas con jueces, con procesos frente al Ministerio Público. Bueno, pues el más reciente, seguramente ya lo evoqué, es el caso de Rubí y todas las consecuencias muy lamentables que parece todavía que no se termina de describir los capítulos finales. Ayer estaba escuchando que fue abatido en Zacatecas el hombre que dio muerte a Rubí, que derivó en un problema muy grave con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, y un problema mediático en el que se tenía todo menos una información integral para poder valorar las cosas. Bueno, esos asuntos paradigmáticos, Chihuahua no es exclusivo de la posibilidad de que sucedan. Hay que prever que pueden suceder. Si ya nos pasó una vez, puede seguir pasando, y son asuntos que comunicación social, aunque parezca lejano, un proceso de implementación jurídica, debe de estar muy próximo, porque la sociedad
lo que debe de recibir es una información adecuada y no una que genere el descrédito de todo el modelo acusatorio y adversarial. Debe haber un proceso de capacitación, yo diría, permanente, y esa es una experiencia que en Chihuahua tratamos de reforzar, porque encontramos que cuando se terminan los procesos de capacitación, si no se consolida ese proceso, a la hora de que los operadores asumen sus roles, viene la degeneración de ciertos conceptos. Les pongo el ejemplo, en Chihuahua jamás fue la idea de que una audiencia de vinculación se llevara 3 horas, cuando hay estándares de comprobación mínimos, en donde debería de solo comprobarse de que, por parte del Ministerio Público, de que hay datos que se presumen constitutivos de un elemento de un tipo penal, y la probable participación del imputado para solicitar una vinculación a proceso. Claro que en el respeto de la legítima defensa que debe concedérsele al imputado, pues puede en esa audiencia poder el defensor hacer lo necesario, lo que en su parte esté, para tratar de que no se genere el auto de vinculación. Pero son estándares de comprobación muy mínimos. Lo que sucede es que frente a una decisión del juez en ese momento, pierde un poco sus facultades de control, el derecho a la defensa, que lo existe, se excede en la presentación de pruebas, y a veces terminamos con eventuales juicios orales en audiencias de vinculación. No sé si logro ser claro en ese. Eso requiere un rediseño desde el momento de la capacitación. No podemos llegar y decirle al juez, estás mal. No podemos, además no somos quien, el Poder Judicial no lo hace de manera directa. No podemos llegar frente al defensor, no hagas uso de tu defensa. Y el Ministerio Público no podemos decirle, oye, impide que haya defensa. No, tiene que reconstruirse y generar un replanteamiento paradigmático en los operadores desde el principio, y evitar que los malos hábitos se hagan vicios, porque luego ya los vicios son muy difíciles de destruir. Por eso el proceso de capacitación debe ser constante, permanente, auditable, supervisable y verificable, que en el ejercicio se estén asumiendo con las mejores prácticas cada uno de los elementos de la triada: el juez, en términos generales, el Ministerio Público y la defensa. Presupuesto financiero, infraestructura, pues eso es algo muy importante. Sin esto no se puede avanzar, aun cuando la reforma generará en el paso de los años, sin lugar a dudas, ahorros significativos. Este es un momento de inversión. Y este es uno de los elementos que yo tengo también para decir: el poder público en México no se ha comprometido lo suficiente con el cambio que mandata la Constitución. Si encontramos que para efectos de apoyo a los estados y a la propia federación, la CETEC recibe por parte del Congreso una partida presupuestal de alrededor de 450 millones de pesos para apoyar a los estados, pues es algo con lo que CETEC opera, y bienvenido lo que nos puedan proporcionar y lo que nos puedan ayudar. Pero les platico, en Chihuahua, y solo en Chihuahua, en un proceso de 5 años, invertimos con recursos estatales más de 3,000 millones de pesos para transformar nuestras instituciones. Si la federación le asigna una partida presupuestal a todo el país de 480 millones de pesos, pues ese es uno de los ejemplos de en qué posición política ponen ese mandato. Yo pienso que coyunturalmente este es el momento para al nuevo Congreso, a las nuevas cámaras, al nuevo ejercicio gubernamental, se le exponga con claridad. La CETEC tiene que ser fortalecida, la instancia federal tiene que tener una fortaleza que le permita hablar con el presidente de la República, hablar con los ministros de la Corte, hablar con los líderes parlamentarios y conducirlos en un proceso de orden político en el que ellos toman las decisiones, pero debe haber un secretariado técnico que conduzca con esa fortaleza de orden político, acompañado de una bolsa presupuestal que realmente permita a las instituciones ir transformándose. Bien. 3 definiciones de orden político para administrar un plan estratégico. Debe haber alguien que resuelva el proceso legislativo. Antes de que llegue a la Cámara de Diputados, debería haber alguien que desde todos los puntos de vista y desde todas las instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, incluso la Defensoría, y pensar en la víctima, todos estuvieran sentados
elaborando los anteproyectos de iniciativas. Porque luego hay una parte que queda no muy clara de dónde salen las iniciativas. El Código de Procedimientos Penales, digo, no es de gobernación, la CETEC, hay expertos, sí los hay, sí, claro, pero la construcción de leyes necesita de tener aliados también, tener opiniones en muchos sentidos. Tenemos experiencias locales que pueden hablar de buenas prácticas y de malas prácticas. No es solamente Chihuahua, es Baja California, es Morelos, Guanajuato, el Estado de México, Nuevo León. Podemos hablar de problemas que hemos tenido y que han sido a partir de lo que la ley dice, o podemos hablar de buenas prácticas que se han generado a partir de impactos normativos que se han generado. Podemos hablar de muchas cosas, pero no se nos ha invitado. El problema es, pues, cuando de pronto nos damos cuenta que hay un Código Federal de Procedimientos Penales en la Cámara de Diputados como iniciativa, que en estricto sentido está en todas las atribuciones que los poderes tienen, uno en su calidad de iniciador y otro en su calidad de receptor para revisar, pero hay muchas cosas que discutir sobre ese código. Y además, ¿es el código la única norma importante? No, es la columna vertebral, pero de ella derivará un impacto normativo muy grande que deberíamos estar tratando todos en conjunto. Sin embargo, debe haber una mesa de expertos que realmente diseñen al poder público los anteproyectos de iniciativa de ley, que luego se presenten en calidad de iniciativas, que luego se revisen en sus comisiones respectivas, que luego se sometan a los plenos de las cámaras respectivas y vayan con aportaciones técnicas muy consolidadas por gente que aporte la visión del Ministerio Público, del Poder Judicial, del defensor, de la víctima, de todos los componentes de un nuevo modelo de justicia que pretende hacer valer el debido proceso. Tiene que haber un plan de cierre y causa cero, y esto es importantísimo para el Poder Judicial. Eso sabemos que ustedes están avanzados. Yo entiendo que el Poder Judicial, si algo ha hecho, es cuidar mucho ha hecho muchas cosas, por supuesto, pero una de las muy importantes es cuidar planificadamente qué va a pasar con su recurso humano cuando los juzgados tradicionales empiecen a transitar o a transformarse y aprovechar ese recurso humano de lo que va a dejar de ser el sistema tradicional en el tema penal hacia el nuevo modelo. Y eso habla de una planificación que le da certidumbre a los funcionarios y que es correcto que ellos puedan tener en sus opciones la reinserción en el nuevo modelo acusatorio, su jubilación, su pensión, pues qué sé yo, eso ya es un asunto muy interno. Sin embargo, hay que prever un plan de cierre, y la causa cero, pues como todos ustedes saben, en cuanto abre el nuevo juzgado, el primer juzgado del sistema acusatorio, pues empieza con 0 expedientes, 0 asuntos, y el primero que le llegue ese día, allí empieza el número 1. Y la decisión de gradualidad por territorio, que ya hablamos. Adelante. Miren, el impacto normativo que en Chihuahua tuvimos, por lo menos todas las entidades federativas yo creo que lo van a tener, la federación creo que en buena medida también. Constitución del Estado, nosotros empezamos antes del mandato constitucional, sin embargo, de la lectura del anterior articulado constitucional desprendíamos que no impedía nada que pudiéramos transformar nuestro sistema de justicia al de un acusatorio adversarial. Sin embargo, como era lo más importante y lo más emblemático que podemos hacer, desde la Constitución estatal fue modificado nuestro modelo acusatorio adversarial. Código de Procedimientos Penales, Código Penal de Chihuahua, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de la Defensoría Pública, Ley de Atención a Víctimas Ofendidos del Delito, Ley del Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores, Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Ley de Justicia Penal Alternativa. Este fue nuestro primer paquete normativo, lo que primero se discutió, y son lo que podríamos denominar nuestra entidad las leyes de primera generación. Desprendido del Código Penal, todas estas leyes tienen impactos importantes. Y hablando de capacitación, pues el conocimiento de los operadores, cualquiera que se trate, el magistrado también lo abordaba, tiene que ser en ese sentido, de manera integral. Adelante, para aprovechar los minutos que me quedan. Las leyes de segunda generación son la Ley Estatal de Seguridad Pública, Ley del Servicio Profesional Policial de Carrera de Chihuahua, Ley de Protección a Testigos, Ley Reguladora de Base de Datos Genéticos, Ley de Extinción de Dominio, Ley Estatal para el Combate al Narcomenudeo,
proceso permanente de adecuación legislativa, está revisando permanentemente, y en las reformas que se hacen a los códigos sustantivos y adjetivos, además de la creación de la Fiscalía, que es un asunto muy local, una decisión de orden político local. Miren, las etapas de instrumentación de tres poderes para atender son los siguientes. Yo diría problemas de instrumentación y consolidación, hay ejes transversales, evaluación de la percepción y procesos de ajuste normativos. Quisiera mostrarles lo que, adelante, ya en el ejercicio no se ve, pero voy a para terminar con mi tiempo de participación y ponerme a sus órdenes, exponer, una vez que las leyes están en vigor, empieza todo el aparato estatal a transformar con los medios de capacitación, selección, las fechas que se fijaron para empezar a funcionar, pero van dejándose pendientes muy grandes, como si todo fuera el juicio oral, que además no todas las audiencias son exclusivamente de juicio oral, son las menos. Hay un sinnúmero de audiencias que de suyo ya son importantes. El aparato del Ministerio Público, todo el Ministerio Público, todas las procuradurías debe de tener una fortaleza previa suficiente, y ahorita podríamos ahondar en eso, y no hay que descuidarla. Ya no digo la Defensoría y todo eso, pero para entrar en los temas que nadie ve, normalmente nadie ve hasta que están presentes, necesitamos un sistema de administración y de datos estadístico conectado para poder obtener información única. Los datos que los poderes judiciales dan de manera estadística son muy diferentes a los que las procuradurías presentan. No existen uniformidad estadística, entonces no se pueden tomar decisiones de Estado sobre los eventos delictivos o sobre las formas de resolver conflictos, porque no hay uniformidad de criterios, ni siquiera a veces en la terminología que utilizan uno y otro poder para efectos de una adecuada comunicación y de toma de decisiones de orden de política criminal. Se necesita un sistema de información único que genere conectividad y que arroje datos estadísticos uniformes. Capacitación de funcionarios y operadores del sistema de manera permanente, un programa de justicia restaurativa, sistemas de verificación de información de medidas cautelares y beneficios preliberacionales. Esto es muy importante porque luego nos damos cuenta de que no tenemos el aparato estatal o las alianzas suficientes con entidades auxiliares para verificar que las medidas cautelares diferentes a la de prisión puedan estar efectivamente en cumplimiento, o las condenas condicionales o los beneficios preliberacionales efectivamente cumplen con lo que dispone el juez de ejecución, o ya entramos en un escenario de ficción y creo que eso no es lo correcto. Entonces tendríamos que tener esquemas de verificación de estas condiciones. Un sistema de indicadores de evaluación del desempeño de los operadores del nuevo sistema de justicia, creo que es muy importante medir el funcionamiento y no solamente los datos. Y además del plan de cierre, elaboración de protocolos de actuación y manuales de procedimiento, por lo menos en toda la Fiscalía, o toda la Procuraduría deberíamos de tener más documentado y apartar de la discrecionalidad a los funcionarios que ahí operan. Seguimiento al proceso legislativo, esto tiene que ser permanente porque la actividad del legislador es muy proclive a actuar en función del populismo penal. Los tipos penales son mucho de ocurrencia, lo que amanece en el periódico, se presenta la iniciativa y a veces prospera. Entonces, esta idea del código único es bueno tenerla, pero yo nomás quisiera saber si va a soportar la actividad legislativa y esta actividad muy del legislador, pues, del populismo legislativo. Todo se quiere resolver con el tema penal y poniendo leyes y alzando penas, pero son las legislaturas, entonces hay que estarle dando seguimiento. La coordinación con CETEC, una instancia federal, me parece muy importante. Funcionamiento de órganos ciudadanos, verificadores y observadores y seguidores de todo un proceso. Plan de difusión y socialización, creación y consolidación de comisiones ejecutivas respecto a la materia de que se trate, planeación y proyección de la aplicación presupuestal y atención a entidades federativas, pues en forma genérica. Ese es nuestro plan. Yo con esto termino porque el tiempo se me agotó, habría mucho más que platicar, pero bueno, quedo a sus órdenes para si puedo ser más claro en alguno de los temas, o si alguna pregunta me permitiera ahondar más en alguno de los que ya abordé, pues me dará mucho gusto poder serles útil.
muchísimas gracias a nuestro ponente, el licenciado César Cabello. Procedemos ahora al tiempo de preguntas y respuestas. Si hay alguien que tenga alguna duda, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la claridad de la exposición. A mí me interesa un poco hablar de la discrepancia estadística entre el manejo de las procuradurías y del Poder Judicial mismo. Además de esa falta de armonía en cuanto al aspecto estadístico, ¿qué otros problemas cotidianos se enfrentan en la interacción con las procuradurías, el Poder Judicial y la Procuraduría? Gracias. Por eso el Poder Público debe de tener instancias de solución de conflictos y jamás hacer aparecer a los titulares de las instituciones como confrontados, porque pues a fin de cuentas, como la Divina Trinidad, el poder es uno, aunque se divida en tres, claro, con su división de competencias, pero el mensaje más negativo a la sociedad es decirles que hay posiciones confrontadas. Yo le podría decir que el Ministerio Público hay una exigencia permanente y constante, y hay autores que le pueden explicar mucho mejor que yo el por qué el Ministerio Público va a querer siempre las facilidades legislativas necesarias para comprobar que su actuación ministerial es la correcta y terminar con sentencias condenatorias. Pero este modelo exige muchísimo de comprobación al Ministerio Público, y si no están los tres poderes de manera armónica tratando de resolver los problemas sin fortalecer al Ministerio Público desde la actividad legislativa, lo que eventualmente puede pasar es que si no están juntos, es muy fácil pensar que el procurador llegue con el gobernante y le diga: yo así no te puedo dar resultados, si no modifican la ley para permitirme que tales y cuales pruebas, elementos de pruebas del Ministerio Público pueda llevar a las audiencias, no voy a encontrar culpables, porque sí son culpables, pero no tengo investigación suficiente. Entonces, en lugar de fortalecer las instituciones de investigación, lo más fácil es mover la ley. Para que eso no suceda, se necesitan los titulares de los poderes y hacer el contrapeso necesario, porque si se aparta el juzgador, el Poder Judicial, de ese tipo de decisiones y dice: bueno, esta es una función del Ejecutivo y el Legislativo sabrá. Sí, eso es la división de poderes en términos de la Constitución, pero esa división de poderes debe de materializarse en la vida real. Y la vida real implica que para que exista esa división debemos de trabajar todos juntos para preservarla. Y si en eso implica que el Poder Judicial haga una reflexión al Ejecutivo: oye, no atiendas a tu procurador, mejor inyéctale dinero a la policía, y no, porque lo que vamos a hacer es perjudicar a todo un modelo de Estado que es para la gente, para la sociedad, no para nosotros gobernantes. Creo que es necesario esa mesa siempre con canales de comunicación, como el teléfono rojo, ¿no? Los estadounidenses y los rusos tenían siempre para aplacar las crisis. Yo creo que ese debe ser el nivel de comunicación de los poderes. Con su permiso, con el permiso del señor magistrado, tuvimos una reunión con el señor Borrego Estrada, los miembros del observatorio, y nos dijo: está muy atrasado Veracruz, Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, y nos dimos y el Estado de México tenía algunos problemas. Entonces nos dimos a la tarea algunos observadores, 6 en concreto, fuimos a Veracruz, fuimos a Aguascalientes, y para reforzar lo dicho por usted, llegamos a Aguascalientes y encontramos una figura jurídica que nunca habíamos sabido que existía. Está el señor gobernador y hay un jefe de gabinete, y el coordinador de la implementación de la reforma era un joven abogado muy brillante, de puro 10, guapísimo, altísimo. No menos que no le hago, o sea, tengo 4 hijotes preciosos. Pero a lo que me refiero es que tienes absolutamente toda la razón. O sea, era un empleado del jefe de gabinete, y con todo respeto, pues no lo tomaba en cuenta el señor procurador, no lo tomaba en cuenta el señor presidente de la Cámara, y pues el señor gobernador menos, ¿verdad? Eso fue en Aguascalientes. En Veracruz era un profesor universitario de la Universidad Veracruzana que tenía escrito una obra hace como 30 años y que decían que era el mejor doctor en Derecho Penal que existía en Veracruz, empleado del señor Procurador de Justicia del Estado. Entonces, con mayor razón, no había ese poder político de convocatoria para poder realizar las gestiones
ni en la Cámara de Diputados, ni obviamente con el presidente del tribunal, ni con el Poder Ejecutivo. Y sin embargo, en el Estado de México, ahí sí fue al revés. El implementador depende directamente del señor gobernador. Y entonces, no, ahí es al revés, ahí sí todo el mundo le levanta el teléfono y todo el mundo se pone a las órdenes para ver qué es necesario para continuar en la implementación. Simplemente como una referencia para reforzar lo que está diciendo. En Sinaloa simplemente no nos han dado cita, en Quintana Roo tampoco nos han dado cita, sin embargo, los órganos civiles, sociales, sí podemos usar la prensa y podemos presionar, ¿verdad? Con su permiso. Le puedo decir que en Chihuahua yo soy el secretario de una entidad que se llama Consejo de Evaluación y Seguimiento. El Consejo de Evaluación y Seguimiento lo integra el gobernador, el secretario de Gobierno, el presidente del Supremo Tribunal, una representación del Congreso y el coordinador de políticas públicas. Y durante por lo menos 5 años estuvimos cada semana sentados planificando el proceso. En medio de muchos errores, fallos, aciertos, éxitos, problemas, hasta que llegó el momento de que las instituciones empezaron a marchar solas. Yo siempre he pensado que creo que requerimos más tiempo para consolidar ese paquete institucional con toda esta normatividad, porque todavía tenemos muchos problemas. Entonces es un proceso en el que se obliga a estar a los poderes, a los titulares, sin olvidar toda la gama de responsabilidades que tienen de diversos asuntos, ubicarlo como una parte central. Comentabas que para efectos de las reformas legislativas habría la necesidad de tomar en cuenta la participación de todos los involucrados. En los paquetes que hicieron, tanto primera y segunda generación, ¿tomaron en cuenta o hubo algunas mesas de trabajo siquiera con otros poderes para poder llevarlos a un mejor rumbo? Sí, nosotros nombramos 2 diputados que se hicieron acompañar de 2 abogados expertos en el tema penal, contratados ex profeso para eso en el sistema acusatorio, 2 magistrados de lo penal y 2 representantes de la Procuraduría, abogados conocedores del sistema. Entonces ellos se convirtieron en la mesa técnica. Finalmente se les apartó, por decirlo de alguna manera, de sus responsabilidades y se dedicaron durante 1 año a producir los documentos que empezamos con el estudio de un proyecto de Código de Procedimientos Penales de Oaxaca, que luego hacia la primera lectura no nos empataba, pues, pero fue el primer documento que utilizamos. Lo dejamos de lado y nos metimos a trabajar sobre lo propio. Pero fue la construcción de esa mesa técnica de anteproyectos de ley que previo al acuerdo político se diseñó el mecanismo, es decir, no fue una ocurrencia. Los titulares de los poderes dijeron, vamos a nombrar 3 delegaciones de 2 expertos en la materia y que trabajen en la producción de los anteproyectos, que luego, revisados técnicamente por ellos, los mandemos firmados de manera conjunta a los 3 poderes como iniciadores de todo el paquete normativo, para dar una idea de fuerza, aunque no era necesario que el Poder Judicial lo hiciera. Fue un asunto de orden político, suscribir las iniciativas, y en calidad de iniciador, en el caso de Chihuahua, fue el gobernante, los diputados y el Poder Judicial. Licenciado, quisiera preguntarle cuál es, en términos generales, la actitud ante el proceso de la implementación de la reforma de los gobernadores de los estados, porque me parecería que juegan un papel fundamental para la concreción del tema que estamos abordando. Yo pienso que necesitan los gobernantes, que quienes estamos interesados en el tema, primero definir, no es un cumplimiento opcional, es un mandato constitucional, tenemos que hacerlo. Entonces, el perfil profesional de cada gobernante no lo exime de la responsabilidad de acatar la Constitución y llevar a todo su aparato estatal hacia el mismo. A lo mejor es muy duro decírselos de esa manera porque además el poder es muy celoso, encontraría respuestas también de otro orden. No me obligan, no lo hago y ya, aunque esté en desacato. Creo que
tiene que ver con lo que en principio fue bueno, este cimiento federalista donde las entidades construyeron un escenario federal de avance hacia la reforma, luego viene la reforma constitucional y luego la federación asume un rol que trata de ser de apoyo y asistencia hacia los estados. Tiene ahora que concentrarlo la federación, tiene que subirle el nivel político a la entidad implementadora, tiene que realmente amalgamar las fuerzas y llamarle a los gobernantes y generar procesos homogéneos. El problema que estamos viviendo ahorita es que la federalización, que parecía homogenizar el modelo, nos está llevando a distancias muy grandes. Yo le puedo decir que, por ejemplo, la justicia alternativa en Chihuahua es un concepto en el que, por ser justicia alterna, lo entendemos como que no necesitamos el aparato judicial para resolver conflictos. Y en buena parte de los estados dicen, no, la justicia alternativa la debe de asumir el Poder Judicial. Y son los jueces los que deben de convalidar la solución del conflicto. Entonces, puede que los dos modelos tengan razón, pero no estamos tratando a las entidades de manera homogénea, porque no hay un liderazgo que esté enviando los mensajes de uniformidad en criterios. El gobernante, mire, un gobernante, lo digo con respeto, porque además pues no tiene por qué ser abogado el gobernante, pero un gobernante que es médico le pone mucha atención a los temas de salud y claro, pues él es conocedor y experto en el tema. Entonces, ¿cómo ubicar a un gobernante médico, que los hay en este país, para pasarlo al tema de justicia? Tiene que haber una entidad con un suficiente nivel de empoderamiento para, si no es el gobernante, pues él nada más que delegue la responsabilidad en el que sí sepa el tema y le ceda todo el poder político necesario para mover su aparato estatal. Creo que es la solución. El que reconozcamos que el nivel político de la institución CETEC requiere replantearse y darle el acceso y el poder político tal para que hable directo con el presidente de la República, con los ministros de la Corte y con su presidente, por supuesto, con el Consejo de la Judicatura, con los diputados, y que realmente pueda generar una agenda que pueda, en los 3 años que nos queda, llegar a tiempo a la cita. Bueno, si no hay mayores intervenciones, convocaría al magistrado Óscar Vázquez Marín para la entrega del reconocimiento al licenciado César Cabello, por favor. Licenciado César Cabello, a nombre de la Unidad de Implementación, un agradecimiento de nuestra parte y del señor presidente de la Suprema Corte, un pequeño obsequio. Y gracias por los conceptos que nos transmitiste, porque eso nos sigue revelando el problema que tenemos y la forma de solucionarlo. Te agradecemos mucho tu participación y, como siempre, gracias.